Mi hijo vació las cuentas familiares y se fugó con mi nuera cazafortunas. Quedé destrozada. Fue entonces cuando mi nieto de 8 años me dijo: abuela, tenía cámaras ocultas en casa. 2 días después regresaron esposados. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado. Lo primero que noté ese martes por la mañana no fue el silencio en la casa, aunque debería haberlo sido. Fue el olor a café que no estaba. Clark siempre preparaba café cuando se quedaba a dormir, y ayer le había prometido a Levi panqueques para desayunar. Pero cuando fui a la cocina arrastrando los pies en pantuflas, frotándome los ojos para quitarme el sueño, la cafetera estaba fría e intacta. Clark, grité y mi voz resonó por el pasillo vacío. Ojía, nada. Subí las escaleras lentamente, mis rodillas artríticas protestaban a cada paso. La puerta de su dormitorio estaba abierta de par en par, revelando una cama deshecha y ropa esparcida por el suelo. No era raro en Oilia, que trataba mi casa como si fuera un hotel. Pero Clark siempre había sido ordenado. Demasiado ordenado, decía su padre. Fue entonces cuando lo vi. Un sobre blanco apoyado contra la lámpara de mi mesita de noche. Mi nombre escrito con la cuidadosa letra de Clark en el anverso. Me temblaban las manos al abrirlo. La carta era breve, directa, casi como si despidiera a un empleado en lugar de abandonar a su madre. Mamá Oilia y yo hemos decidido empezar de cero en un lugar nuevo. Hemos tomado lo necesario para construir una vida para nuestra familia. Algún día entenderás que esto es mejor para todos. No intentes encontrarnos, Clark. Las palabras flotaban ante mis ojos. ¿Tomar lo que necesitábamos? ¿Qué significaba eso? Bajé a trompicones a mi escritorio, buscando a tientas el teléfono para llamar a mi banco. La voz automatizada recitó números que al principio no tenían sentido. Cuenta corriente $0. Ahorros 0. El certificado de depósito que había estado ahorrando para el fondo universitario de Levi se agotó ayer. Debe haber algún error. Le susurré al representante de atención al cliente, aunque en el fondo sabía que no. Lo siento, señora Patterson, pero Clark Patterson cerró las cuentas ayer por la tarde. Tenía un poder notarial de hace 6 meses. Hace 6 meses, cuando firmé esos papeles, Clark me los trajo diciéndome que era solo para emergencias, por si te pasaba algo, mamá, solo para facilitar las cosas. Confiaba plenamente en él. ¿Por qué no? Era mi hijo. Colgué y fui al taller con las piernas en piloto automático. El Mustang clásico de Clark ya no estaba, claro, el que le había ayudado a restaurar a los 16 años, pasando los fines de semana en ese taller enseñándole la diferencia entre un destornillador Phillips y uno plano. El coche que le había cedido la Navidad pasada porque Oilia dijo que significaría mucho tenerlo oficialmente a su nombre. Pero fue el espacio vacío donde debería haber estado mi coche lo que me hizo caer en el escalón de cemento. Mi Honda, sensato, pagado y fiable, también había desaparecido, me lo había robado mi propio hijo. El botiquín del baño contaba la misma historia. Mis pastillas para el corazón, mi medicación para la presión arterial, la insulina que necesitaba 2 veces al día, todo había desaparecido. Incluso los frascos de recetas, como si quisiera borrar cualquier evidencia de que los necesitaba. Me senté en la cama, mirando las perchas vacías del armario donde había colgado la ropa de diseño de Oilia. Siempre había sido muy meticulosa con sus cosas, insistiendo en que estuvieran en la habitación principal cuando se mudaron temporalmente hace 18 meses. La estancia temporal que se volvió permanente cuando Clark perdió su trabajo y no pudo pagar la renta del apartamento. Es solo hasta que me recupere, mamá, me había dicho abrazándome fuerte. Nos estás salvando la vida. Ahora lo entendía. No les había estado salvando la vida. Les había estado financiando la huida. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. La escuela de Levi. La señora Patterson, soy Jennifer de la primaria Riemont. Aún no han recogido a Levi y no pudimos contactar con sus padres. Miré el reloj. Eran las 3:30. Claro, también se habían olvidado de él. Enseguida voy, dije y luego recordé que no tenía coche. De hecho, podrías traerlo a casa. Tengo problemas con el coche.
Los 20 minutos que tardó el consejero escolar con Levi en llegar se me hicieron eternos. Aproveché para revisar cada cajón, cada escondite donde podría haber guardado dinero para emergencias. Nada. Habían sido minuciosos. Cuando Levi entró por la puerta principal, arrastrando su mochila de Star Wars. Me obligué a sonreír. Solo tenía 8 años. Fuera lo que fuese que estaba pasando entre los adultos, no merecía llevar esa carga. ¿Dónde están mamá y papá?, preguntó, dejando su mochila junto a la puerta, tal como le había enseñado. Tenían que hacerlo. Vete un ratito, dije con cuidado. Pero te quedas con la abuela. Diviértete. Solo nosotros dos. Levi asintió aparentemente indiferente. ¿Podemos ver dibujos animados? Claro, cariño. Mientras se acomodaba en el sofá con el control remoto, me retiré a la cocina para pensar cómo explicarle a un niño de 8 años que sus padres nos habían abandonado a ambos. El refrigerador estaba casi vacío. Otra cosa que no había notado esta mañana. Incluso se habían llevado casi toda la compra. Abrí la última lata de sopa que quedaba en la despensa y la puse a calentar, haciendo cálculos mentales. Sin mis medicamentos me quedaba quizás una semana antes de que empezaran los problemas graves. Sin dinero no podía comprar comida. Sin coche ni siquiera podía ir a la tienda si tenía dinero. Pero era el silencio lo que más me dolía. Clark no solo me había robado el dinero y desaparecido. Me había robado a mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre me abandonara cuando Clark tenía 12 años. El niño por el que trabajé doble turno para mantenerlo. Perdiéndome las fiestas de Navidad y las obras de teatro del colegio para tener todo lo que necesitaba. El niño que me llamaba todos los domingos sin falta. Que me traía flores el día de la madre, que me decía que era la persona más fuerte que conocía. Esa noche, después de que Levi se durmiera en el sofá viendo dibujos animados, me senté en mi mecedora y lloré. Sollozos profundos y silenciosos que me estremecieron el cuerpo. Lloré por el dinero, sí, pero sobre todo por la traición. La devastadora comprensión de que en algún momento del camino, había perdido a mi hijo por una mujer que veía a nuestra familia como nada más que una cuenta bancaria que vaciar. Afuera, la lluvia empezó a golpear las ventanas, y me pregunté si Clark y Oilia estarían en algún lugar cálido y seco, gastando los ahorros de toda mi vida en un futuro sin espacio para la mujer que lo había hecho todo posible. Lo peor fue la carta. No lo que decía, sino lo que no decía. Ninguna explicación, ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que me estaba arrebatando. Un robo frío y calculado disfrazado de decisión familiar. Mientras finalmente me dormía en esa silla, un pensamiento me rondaba la cabeza. ¿Cómo se llora a alguien que sigue vivo pero que ya no existe para ti? A la mañana siguiente me desperté con un dolor de cuello y le vi de pie junto a mi silla, completamente vestido para la escuela. Su ropa estaba arrugada. Había dormido con ellos puestos, pero se había cepillado los dientes y peinado como un niño de 8 años podía. Abuela, ¿estás bien? Su manita me tocó el hombro y la preocupación en su voz me rompió el corazón de nuevo. Estoy bien, cariño, solo estoy cansada. Me costó ponerme de pie, mi cuerpo protestaba después de una noche en la mecedora. ¿Tienes hambre? Asintió y me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo llevarlo a la escuela sin coche, y mucho menos alimentarlo bien con la única lata de sopa y media hogaza de pan que quedaban en la cocina. Abuela, dijo Levi en voz baja mientras calentaba lo que quedaba de avena. Sé que mamá y papá no van a volver. Me aparté de la estufa y observé su rostro. A veces olvidaba lo perspicaces que pueden ser los niños. ¿Qué te hace decir eso? Porque se llevaron toda la ropa y mamá dijo cosas malas de ti cuando creía que no te escuchaba. Se me encogió el corazón. ¿Qué clase de cosas malas? Levi bajó la mirada hacia sus manos. Dijo que eras viejo e inútil y que papá tenía que madurar y dejar de cuidarte. Hizo una pausa y luego me miró con esos serios ojos marrones. Pero no es cierto, abuela. Cuídanos tú. Tuve que volver a la cocina para ocultar mis lágrimas de las bocas de los bebés. Hay algo más, dijo Levi vacilante. Algo importante. Puse su tazón de avena frente a él y me senté. ¿Qué pasa, cariño? Tengo cámaras. ¿Cámaras? Asintió de repente animado. Escondidas.
Papá me regaló un kit de espionaje por Navidad. ¿Te acuerdas? Con esas cámaras diminutas que se pueden esconder en cualquier sitio, sí que lo recordaba. Clark estaba tan orgulloso del regalo que le dijo a Levi que podía ser un detective de verdad. En aquel momento me pareció una diversión inocente. Los puse por toda la casa, continuó Levi, comiendo avena entre palabras. En la sala, en su habitación, incluso en tu estudio. Quería atrapar al hada de los dientes, pero entonces empecé a oír a mamá y papá decir cosas desagradables cuando creían que no había nadie. Se me aceleró el pulso. ¿Qué clase de cosas? Mamá te insultaba. Maldiciones. Y papá se rió. La cara de Levi se arrugó por el esfuerzo de recordar. Dijo que eras demasiado tonto para saber lo que le estaban haciendo a tu dinero. Me dio asco. Levi, ¿aún tienes estas grabaciones? Ajá. Están todas guardadas en mi tableta. Papá me enseñó a descargarlas para poder verlas después. Se levantó de la mesa de un salto. ¿Quieres verlas? Minutos después nos sentamos en el sofá con la tableta de Levi entre nosotros. Navegó hasta una carpeta etiquetada como vídeos espía, con la confianza de un niño que creció con la tecnología. El primer vídeo tenía fecha de hace 3 semanas. Este es pésimo. Levi me advirtió antes de darle al play. El vídeo estaba granulado, pero bastante claro. Clark y Oilia en su habitación. Voces bajas pero audibles. Oilia caminaba de un lado a otro con su cabello rubio perfectamente peinado, incluso en pijama. Estoy harto de fingir que me gusta, Clark. El viejo me sigue como un cachorro perdido, intentando ayudar. Es patético. Clark estaba sentado en la cama y pude ver su rostro con claridad. Mi hijo, el niño que crié, se rió de las crueles palabras de su esposa. Solo un poco más, cariño. En cuanto transfiramos todo, nos largamos de aquí. Está tardando demasiado. Empieza a hacer preguntas sobre el banco. Confía plenamente en mí. Siempre lo ha sido. La mayor debilidad de mamá es que me quiere demasiado como para ver lo que realmente está pasando. Sus palabras me impactaron como golpes físicos. Pausé el vídeo, me temblaban las manos. Hay más, dijo Levi en voz baja. Mucho más. El siguiente vídeo los mostraba en mi estudio, revisando mi archivador. Oilia fotografiaba documentos con su teléfono mientras Clark vigilaba. Perfecto. Esto del poder notarial fue una genialidad, cariño. Lo firmó sin siquiera leerlo bien. Te lo dije. Cree que sigo siendo su hijito que necesita ayuda. La voz de Clark estaba llena de desprecio. Firmaría su propio certificado de defunción si se lo pidiera con la amabilidad de hacerlo. Otro vídeo. Este de hace solo unos días. Estaban en la cocina y me oía a mí misma gritando de fondo que la cena estaba lista. Dios, odio su voz, dijo Oilia, sin molestarse en bajar la suya. Ese tono fingido y dulce como si le hablara a una niña. Con razón tu padre la dejó. No, dijo Clark. Pero sonreía. ¿Te refieres a mi madre? A tu madre que es demasiado tonta para darse cuenta de que la hemos estado desangrando durante meses. Tu mamá que de verdad cree que la vamos a cuidar cuando envejezca y enferme. Oilia rió, una risa fría que me heló la sangre. La residencia la va a adorar, sobre todo a los más baratos. Tuve que parar el vídeo. La traición era asfixiante, pero fue la cara de Clark lo que me destrozó. No lo estaban manipulando ni presionando. Participó activamente y voluntariamente en esta crueldad. Abuela, ¿estás llorando? La vocecita de Levi me devolvió al presente. Un poco, admití, secándome los ojos. Estas grabaciones son muy importantes, Levi. Demuestran que mamá y papá hicieron algo muy malo. Lo sé. Por eso las guardé todas. Hojeó la carpeta, mostrándome docenas de vídeos. Iba a enseñárselo a papá, pero entonces lo oí ser cruel también. Chico listo. Más listo que su abuela, al parecer. Levi, tenemos que llamar a la policía. ¿Qué hicieron tus padres? Tomar todo ese dinero sin permiso. Eso es robar, incluso a la familia. Asintió solemnemente. ¿Irán a la cárcel? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros.
¿De verdad enviaría a mi propio hijo a la cárcel? Hace 24 horas, la respuesta habría sido un no inmediato. Pero eso fue antes de saber la verdad. Antes de oírlo reírse de mi dolor y planear mi futuro abandono. Tal vez, dije finalmente. ¿Te parece bien? Levi lo consideró con la seriedad que solo los niños pueden darle a los problemas de los adultos. También me dejaron, dijo finalmente. Ni siquiera se despidieron. Y ahí estaba, la última pieza que endureció mi determinación. No solo me habían traicionado. Habían abandonado a su propio hijo sin pensarlo 2 veces. Tan concentrados en su plan de escape que se olvidaron del niño de 8 años que se quedaría atrás para recoger los pedazos. Entonces vamos a contraatacar, le dije acercándolo más a mí. Tú y yo juntos. Por primera vez desde que encontré esa carta, sentí algo más que desesperación. La ira me invadía el pecho, ardiente y justificada. Habían cometido un error crucial en su plan perfecto. Nos habían subestimado a mí y al nieto que habían dejado atrás. Al tomar el teléfono para llamar a la policía, me pregunté si Clark y Oilia estarían disfrutando de su libertad robada. Porque si las cámaras de Levi's habían captado lo que yo creía, sus vacaciones estaban a punto de ser truncadas. La detective Sara Martínez era más joven de lo que esperaba, probablemente treintañera. Con una mirada amable y una actitud sensata que me recordaba a mí misma a esa edad, estaba sentada a la mesa de mi cocina, con la tableta de Levi's delante, mirando las grabaciones con la misma fascinación enfermiza que yo había sentido apenas unas horas antes. Señora Patterson, tengo que preguntarle, ¿está segura de que quiere presentar cargos contra su hijo? Su voz era amable pero profesional. Los casos familiares pueden ser complicados y una vez que comencemos este proceso, estoy segura, dije con firmeza. Aunque sentía que se me rompía el corazón de nuevo, lo que hicieron fue un robo. Que Clark sea mi hijo no cambia eso. Asintió tomando notas en su libreta. El poder notarial. ¿Recuerdas lo que te dijeron al firmarlo? Clark dijo que era solo para emergencias, por si tenía algún problema médico y no podía tomar decisiones por mí mismo. Saqué los papeles del cajón de mi escritorio con las manos más firmes ahora que tenía un propósito. Dijo que facilitaría las cosas para todos. La detective Martínez examinó el documento, arqueando ligeramente las cejas. Este es un poder notarial muy amplio. Le daba acceso a todo, cuentas bancarias, propiedades, inversiones. ¿Lo leíste detenidamente antes de firmar? La vergüenza me quemó las mejillas. No confiaba plenamente en él. ¿Es mi hijo? Claro que sí. Su tono no implicaba juicio, solo comprensión. Este tipo de casos de abuso financiero a personas mayores son más comunes de lo que uno cree. Los familiares suelen usar esa confianza en su beneficio. Abuso de ancianos. El término me impactó como una bofetada. ¿Era eso lo que era? ¿Una anciana maltratada? La evidencia en vídeo es excelente, continuó revisando más grabaciones de Levi. Audio nítido, rostros reconocibles, declaraciones incriminatorias. Esto no es solo robo, señora Patterson. Por lo que escucho, también hay elementos de fraude y conspiración. Levi había estado inusualmente callado durante la visita del detective, sentado en un rincón con un libro para colorear, pero ahora levantó la vista. ¿Vas a atraparlos?, le sonrió el detective Martínez. Claro que lo intentaremos, amigo. Hiciste un gran trabajo recopilando estas pruebas. Quería ser detective como en la tele, dijo Levi con orgullo. No sabía que iba a atrapar a verdaderos villanos. Después de que el detective se fuera con copias de todas las pruebas, me sentí extrañamente vacío. La justicia estaba en marcha, pero una parte de mí aún no podía creer que hubiera llegado a este punto, que estuviera trabajando activamente para que arrestaran a mi propio hijo. La llamada llegó 2 días después, justo cuando intentaba averiguar cómo estirar una lata de frijoles para la cena de Levi y la mía. Señora Patterson, le habla el detective Martínez. Los encontramos. Se me paró el corazón. ¿Dónde? En Miami. Se alojaban en un resort de lujo y pagaban en efectivo. Ambos están detenidos ahora, a la espera de ser extraditados a Georgia. Me hundí en la silla, con el alivio y la devastación a flor de piel. ¿Y ahora qué? Los traerán de vuelta aquí en una semana.
Habrá audiencias de lectura de cargos y luego veremos si quieren impugnar los cargos o llegar a un acuerdo. Esa noche me quedé despierto pensando en Clark de pequeño. Como solía meterse en mi cama durante las tormentas, temblando contra mi costado. Qué orgulloso estaba cuando aprendió a montar en bicicleta, exigiendo que lo viera dar vueltas por la entrada una y otra vez. Como lloraba cuando su padre se iba, rogándome que lo hiciera volver a casa. Cuando se había convertido ese niño dulce y asustado en un hombre capaz de robarle a su propia madre sin pensarlo dos veces. La lectura de cargos se celebró en un juzgado que olía a cera para pisos y sueños rotos. Yo estaba sentada en la última fila, mi vecina, la señora Chen, a mi lado, me daba apoyo moral. Levi estaba en la escuela. Gracias a Dios. No necesitaba ver esto. Cuando trajeron a Clark y Oilia, apenas reconocí a mi hijo. Estaba más delgado con el pelo despeinado, y llevaba un mono naranja que le daba un aspecto cetrino. Pero fueron sus ojos lo que más me impactó. Había desaparecido cualquier rastro del niño que había criado. Esos eran los ojos de una desconocida. Oilia, incluso con la ropa de presidiaria, lograba una apariencia desafiante. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Probablemente había convencido a algún guardia para que le trajera cosméticos. Los acusados están acusados de robo por explotación de una persona mayor y conspiración para cometer fraude, anunció el fiscal, con su voz resonando en la pequeña sala. El abogado de Clark, un hombre delgado y nervioso, se puso de pie. Su señoría, mi cliente desea declarar. El juez asintió y Clark se levantó con piernas temblorosas. Por un instante, solo un instante, pensé que se disculparía, que algún vestigio de mi hijo resurgiría y que esta pesadilla finalmente tendría sentido. En cambio, se giró hacia donde yo estaba sentado y dijo: Su señoría, quiero que el tribunal sepa que mi madre nunca fue una buena madre. Estuvo ausente toda mi infancia, siempre trabajando, nunca estaba cuando la necesitaba. Todo lo que tomé lo gané con años de negligencia y abandono emocional. Sus palabras me impactaron como balas a mi alrededor. Oí a la señora Chen jadear en shock. La pluma del fiscal se detuvo. Incluso Oilia pareció sorprendida por el veneno en la voz de Clark. Me debe la infancia que me robó. Clark continuó, su voz cada vez más fuerte, más segura. Por cada cumpleaños que se perdía, por cada obra escolar a la que estaba demasiado cansada para asistir. Cada noche me acostaba preguntándome si mi madre me quería. Ese dinero no era un robo. Era una compensación. Sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. No era mi corazón, que se había roto días atrás. Esto era más profundo, más fundamental. Fue la muerte de toda esperanza que alguna vez albergué de que mi hijo aún existiera en algún lugar dentro de este amargado desconocido. El juez parecía escéptico. Señor Patterson, si bien los agravios de la infancia pueden ser relevantes para la sentencia, no invalidan los cargos en su contra. ¿Cómo se declara? Inocente, su señoría. La súplica de Oilia fue la misma, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Mientras se los llevaban, captó mi mirada y articuló algo que no pude entender. Algo parecido a «vieja estúpida». Afuera del juzgado, la señora Chen me rodeó los hombros con el brazo. Ese chico ha perdido la cabeza, dijo con firmeza. ¿No te crees ni una palabra de lo que dijo ahí dentro? Pero no podía dejar de pensar en las acusaciones de Clark. Tenía razón. ¿Había sido una madre terrible? Me había esforzado muchísimo para mantenerlo después de que su padre se fuera. Turnos dobles en el restaurante, limpieza los fines de semana, cualquier cosa para mantenernos a flote y darle la vida que se merecía. Sí, me había perdido algunas cosas. Pero yo había estado presente en los momentos importantes, ¿no? Su graduación, su boda, el día que nació Levi, lo había sacrificado todo por ese niño, ¿no? Esa noche Levi me encontró sentada en mi mecedora, mirando al vacío por la ventana. Abuela, ¿te ves triste? Lo senté en mi regazo. Este niño pequeño que se había convertido en mi única familia. Estoy triste, cariño. A veces los adultos dicen cosas que hieren los sentimientos de los demás. Papá dijo cosas crueles. Asentí sin confiar en mi voz. Levi se quedó callado un momento. Luego dijo,
abuela, ¿recuerdas cuando mamá rompió tu jarrón favorito el mes pasado? Sí. Y papá dijo que te ponías dramática cuando te enojaste. Lo recuerdo. Bueno, luego oí a mamá decirle que lo rompió a propósito porque le parecía feo. Levi me miró con seriedad. Dijo, fuiste demasiado estúpido para darte cuenta de que lo hizo a propósito. Otra pequeña crueldad de la que nunca me había enterado. Otro momento en el que me habían tomado por tonto sin darme cuenta. Hacían muchas cosas malas, abuela. No solo por el dinero. Cosas malas todos los días. La voz de Levi era directa, pero sus ojos eran más grandes de lo que 8 años deberían permitir. No es tu culpa. De la boca de unos niños, sí. Mi nieto había visto lo que yo por mi ceguera no había notado. Que la crueldad no había empezado con su plan de escape. Se había estado gestando durante meses, quizá años, oculta bajo sonrisas, cenas familiares y falso cariño. Mientras Levi se dormía en mis brazos, tomé una decisión. Pasara lo que pasara después, dijera o hiciera lo que dijera Clark, no dejaría que su versión revisada de la historia reescribiera la verdad. Había sido una madre imperfecta. Sí, había cometido errores, pero lo había amado con todo mi ser, y ese amor no merecía esta traición. El niño que crié se había ido. Había estado ausente más tiempo del que quería admitir. Pero la mujer que lo crió seguía allí, y era más fuerte de lo que nadie, incluida ella misma, creía. La revelación surgió de una fuente inesperada. La detective Martínez me llamó un jueves por la mañana, su voz transmitía una emoción que me hizo enderezarme en la silla de la cocina. Señora Patterson, hemos descubierto algo importante sobre su nuera. Oilia no es su verdadero nombre. Casi se me cae el teléfono. ¿A qué te refieres? Su verdadero nombre es Patricia Winters y tiene antecedentes. 3 matrimonios previos, todos con hombres mayores y con fortunas. 2 terminaron en divorcios complicados, en los que obtuvo indemnizaciones considerables. El tercer marido murió en circunstancias sospechosas, aunque nunca se demostró nada. Se me heló la sangre. ¿Dices que ya lo había hecho antes? No exactamente, pero tiene un hábito de atacar a hombres vulnerables, aislándolos de sus familias y luego quitándoles todo lo que puede cuando la relación termina. Tu hijo parece ser su 4ª víctima. Víctima, la palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Podría Clark ser también una víctima? Hay más. Encontramos sus cuentas reales en redes sociales de hace años. Ha estado documentando sus proyectos. Así llama a los hombres a los que se dirige, incluyendo a su hijo. ¿Qué dijo de Clark? El detective Martínez hizo una pausa. Señora Patterson, algunas cosas de esto le van a resultar difíciles de entender. Necesito saberlo. Ella lo llama Proyecto Hijo de Mamá. Sus publicaciones describen un plan detallado para aislarlo de ti, hacerle sentir resentimiento por tu relación y convencerlo de que se merecía más de lo que le dabas. Me sentí mal. ¿Cuánto tiempo hace que se publicaron estas publicaciones? 3 años. Se centró en Clark específicamente por su estrecha relación contigo y porque había investigado tu situación financiera. Sabía de tus ahorros, de tus propiedades, de todo. 3 años. Oilia llevaba planeando esto casi desde el momento en que conoció a Clark. Detective, ¿puedo ver estas publicaciones? Te enviaré capturas de pantalla, pero señora Patterson, quiero que estés preparada. Es muy detallada sobre sus métodos. 1 hora después me senté frente a la pantalla de mi computadora, leyendo palabras que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre los últimos 3 años. El niño del proyecto Mamá está progresando bien. Está empezando a ver a su querida mamá como el obstáculo que siempre ha sido. Unos meses más de programación sutil y estará listo para cortar el cordón umbilical definitivamente. Otra publicación de hace 8 meses. La clave con los niños de mamá es la paciencia. No se puede apresurar el proceso. Cada comentario sobre que mamá no lo entiende tiene que sentirse como su propia revelación. Cada vez que señalo su interferencia, tiene que pensar que él mismo llegó a esa conclusión. Y luego la que me enfermó físicamente. Clark lloró hoy hablando de cómo su madre nunca lo quiso de verdad. 3 años de trabajo minucioso dieron sus frutos.
Para cuando terminemos, me agradecerá haberle ayudado a ver la verdad sobre lo egoísta y manipuladora que es. El dinero solo será un extra. Llamé a Levi a mi lado. Se subió a mi regazo, leyendo por encima de mi hombro con la concentración que solo los niños pueden mantener. Abuela, ¿qué es la programación sutil? ¿Cómo le explicas la manipulación psicológica a un niño de 8 años? Es cuando alguien te engaña haciéndote creer cosas que no son ciertas, cariño. Como cuando mamá le decía a papá que intentabas controlarlo. Miré a Levi sorprendida. ¿Lo oíste? Muchas veces. Ella lo decía cuando no estabas y entonces papá se enojaba por cosas que hacías y que a mí me parecían normales. Levi frunció el ceño, repasando el recuerdo. Como cuando le pediste que te ayudara a arreglar la puerta del garaje. Mamá dijo que lo tratabas como a un sirviente en lugar de como a un hijo. Empecé a entenderlo mejor. Recordé ese día con claridad. Clark me había reprendido por preguntar, diciendo que siempre le exigía cosas. En ese momento me sentí dolido y confundido. Pedí ayuda con una puerta rota. ¿Qué tenía de exigente? Pero Oilia había envenenado la petición incluso antes de que la hiciera. ¿Oíste otras cosas así? Levi asintió con tristeza. Mamá era muy buena en hacer enfadar a papá por cualquier cosa. Hablaba de ti cuando estabas en la tienda o duchándote, diciéndole todo tipo de cosas sobre lo que realmente querías decir. ¿Recuerdas algún ejemplo? Como cuando le compraste ese suéter para su cumpleaños. Mamá dijo, solo lo hiciste porque te pareció que su ropa era vergonzosa y querías cambiarlo. Papá le creyó y se enfadó muchísimo. Me acordé de ese suéter. Clark apenas me lo había agradecido y luego nunca lo usó. Supuse que simplemente no le gustaba el color. O cuando le preguntaba si se quedaban a cenar, mamá le decía a papá que estabas siendo pasivo-agresiva y que intentabas hacerlos sentir culpables por comer tu comida. Cada interacción, cada pregunta o gesto inocente había sido filtrado por la interpretación retorcida de Oilia. Con razón Clark se había distanciado y resentido. Ella había estado reescribiendo sistemáticamente toda nuestra relación en su mente. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era la detective Martínez otra vez. La señora Patterson Clark quiere verte. Pide una reunión en la cárcel. Me dio un vuelco el corazón. ¿Te dijo por qué? Su abogado dice que tiene algo importante que decirte. ¿Algo sobre el caso? Miré a Levi, que seguía revisando las publicaciones de Oilia en redes sociales con la morbosa curiosidad de un niño que se topa con algo adulto y terrible. Estaré allí esta tarde. La cárcel del condado era un edificio gris y deprimente que olía a desinfectante y desesperación. Me llevaron a una pequeña habitación con una mesa de metal y 2 sillas de plástico. Clark ya estaba allí cuando llegué, luciendo algo más pequeño con su mono naranja. Por un momento nos miramos fijamente desde el otro lado de la mesa. Era mi hijo, el niño al que mecía para dormir, le vendaba las rodillas raspadas y al que animaba en los partidos de las ligas infantiles. Pero también era el hombre que me había robado los ahorros de toda la vida y abandonado a su propio hijo. Mamá, dijo finalmente con la voz apenas por encima de un susurro. Clark, he estado pensando mucho en lo que pasó, en todo. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que recordaba de su infancia, cuando estaba nervioso. Mi abogado me mostró algunas cosas sobre Oilia, sobre su pasado. Esperé sin decir nada. Tenía otros maridos, otros hombres a los que les hizo esto. La voz de Clark se quebró un poco. Ella planeó todo esto desde el principio. Lo sé. Levantó la vista bruscamente. Sabes que la policía me dijo que encontraron sus cuentas de redes sociales. Esas en las que te llamaba Proyecto Hijo de Mamá. Clark palideció. ¿Cómo me llamó? Saqué mi teléfono y le enseñé las capturas de pantalla que me había enviado el detective Martínez. Lo observé leer cada publicación, sus expresiones oscilaban entre la incredulidad, el horror y, finalmente, un dolor tan profundo que era doloroso presenciarlo. Dijo que yo era su 4ª víctima. Me susurró que yo era la más fácil hasta ahora porque estaba desesperada por la aprobación. Clark, tiene razón, ¿verdad? Me miró con lágrimas en los ojos. Estaba desesperada. Siempre sentí que no era lo suficientemente buena, que te estaba decepcionando de alguna manera.
Cuando llegó Oilia y me dijo que tú eras el problema, que me estabas frenando. Sentí que por fin alguien lo entendía. Extendí la mano por encima de la mesa y le tomé la suya. Hijo, te manipuló. Eso es lo que hace. En eso es buena. Pero elegí creerle. Elegí aceptar ese dinero. Elegí dejarte a ti y a Levi. Clark estaba llorando. Años de emociones reprimidas se desbordaban. Aunque ella me hubiera dado las ideas. Yo fui quien las puso en práctica. Sí, dije simplemente. Lo hiciste. Se estremeció ante mi honestidad. Pero aún no había terminado. Pero ahora también entiendo cómo lo hizo. Cómo aprovechó cada inseguridad que tenías, cada momento de duda, y los convirtió en armas contra nuestra familia. Le apreté la mano. Eso no excusa lo que hiciste, Clark, pero me ayuda a entender por qué lo hiciste. No merezco tu perdón. No acepté. No. Todavía no. Pero eres mi hijo y a pesar de todo, todavía te quiero. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Clark bajó la mirada hacia nuestras manos unidas. Quiero arreglarlo. Quiero decir la verdad sobre Oilia, sobre cómo planeó todo esto. Quiero ayudarte a recuperar tu dinero. ¿Y qué hay de Oilia? Sigue afirmando que ambos son inocentes. Se le escapó una risa amarga. Oilia no sabe que conozco la verdad sobre su pasado. Sigue creyendo que soy su fiel títere. Clark me miró con algo que no había visto en sus ojos en años. Determinación. Pero ya no me dejo manipular. Ni por ella ni por nadie más. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí un atisbo de esperanza. No por un final feliz. Se había roto demasiado para eso. Sino por la posibilidad de que mi hijo aún existiera en algún lugar dentro del hombre que me traicionó. El Clark que crié jamás le habría robado a su madre. Pero tal vez, solo tal vez, aún era lo suficientemente fuerte como para ayudar a derribar a la mujer que lo había convencido de convertirse en otra persona. El plan se concretó rápidamente una vez que Clark aceptó cooperar. La detective Martínez me lo explicó mientras tomábamos un café en un restaurante cerca del juzgado, en voz baja y urgente. Queremos telegrafiar a Clark para que hable con Oilia. Todavía no sabe que hemos descubierto su pasado ni que Clark está al tanto de su manipulación. Si logramos que admita la conspiración en la grabación, reforzará considerablemente el caso. Revolví mi café distraídamente pensando en los riesgos. ¿Y si sospecha algo? Es posible, pero basándonos en su perfil psicológico, creemos que su arrogancia nos beneficiará. Cree tener control total sobre Clark. No esperará que él se vuelva contra ella. La reunión estaba programada para el día siguiente. No me permitieron estar presente, pero el detective Martínez prometió dejarme escuchar la grabación después. La espera fue una tortura. Pasé la mañana dando vueltas por la cocina mientras Levi estaba en la escuela, imaginando todas las posibles maneras en que el plan podría salir mal. Cuando finalmente llegó la llamada, la detective Martínez parecía complacida pero sombría. Lo conseguimos todo, señora Patterson. Todo lo que necesitábamos, pero debo advertirle. Algunas cosas que dijo Oilia sobre usted y Clark son muy difíciles de entender. Necesito saber qué dijo. Una hora después estaba sentada en la sala de conferencias de la comisaría, con los auriculares puestos, escuchando la voz de mi hijo mientras confrontaba a la mujer que destruyó a nuestra familia. La grabación empezó con el sonido de una puerta abriéndose, luego la voz vacilante de Clark. Oilia, tenemos que hablar, cariño. Por fin. Me he estado volviendo loco aquí. ¿Has hablado con tu abogado sobre la posibilidad de que nos dejen en libertad bajo fianza? Hubo una pausa. Entonces Clark volvió a hablar. Su voz, diferente, se volvió más fuerte. Sé lo de Patricia Winters. Silencio. Un silencio largo e incómodo. No sé de qué hablas. Tu nombre real. Tus matrimonios anteriores. El proyecto niño de mamá. Cuando Oilia volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Había desaparecido el tono dulce y ligeramente indefenso que siempre usaba con Clark. Esta voz era fría, calculadora, casi aburrida. ¿Cuánto sabes? Y todo.
Las publicaciones en redes sociales, la planificación, todo. Oilia rió, un sonido como hielo al romperse. Vaya, vaya, el niño de mamá por fin ha cobrado agallas. ¿Cómo se siente, Clark, saber que cada sentimiento que has tenido durante los últimos 3 años fue inventado por mí? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste hacerme odiar a mi propia madre? Ay, por favor. No te obligué a hacer nada. Solo te ayudé a ver lo que ya existía. Todo ese resentimiento, toda esa sensación de no ser lo suficientemente buena, era real, cariño. Solo le di un objetivo. Tuve que pausar la grabación. La crueldad despreocupada en su voz era impresionante. Quiero entender, continuó la voz de Clark cuando volví a presionar el botón de reproducción. Ayúdame a entender por qué hiciste esto. ¿Por qué? Oilia parecía divertida. Porque podía. Porque estabas tan patéticamente ansiosa porque alguien te dijera que tus problemas no eran culpa tuya. ¿Sabes lo fácil que eras, Clark? Qué desesperado. Estábamos casados. Tenemos un hijo juntos. No tenemos nada juntos. Levi solo era una tapadera. Una forma de acercarme a tu madre y a su dinero. ¿De verdad creías que quería estar atada a un hombrecito aburrido y a su mocoso para siempre? El desprecio en su voz al hablar de Levi me hizo apretar los puños. Me obligaste a abandonar a mi hijo. ¿Yo te obligué? Ay, cariño. Te sugerí que lo dejaras porque nos retrasaría. Accediste sin dudarlo. Es culpa tuya, no mía. Dijiste que volveríamos a buscarlo cuando nos acomodáramos. Dije muchas cosas. Te dije que tu madre era manipuladora y controladora. Te dije que no te quería de verdad. Te dije que merecías algo mejor que cuidar a una anciana el resto de tu vida. Su voz se volvió burlona. Y creíste cada palabra porque querías creerla. No es cierto, ¿verdad? Sé honesto, Clark. ¿No te sentó bien que por fin alguien estuviera de acuerdo contigo en que tu madre era el problema? ¿No te dio valor que alguien te dijera que eras la víctima de tu propia vida? Hubo una larga pausa. Y cuando Clark volvió a hablar, su voz era apenas audible. Sí, claro que sí. Eso es lo que te hizo tan perfecta para esto. Ya estabas preparada para creer que todos los demás eran responsables de tus fracasos. Solo tenía que guiarte. Y el dinero, era algo real para ti. El dinero siempre fue lo importante, cariño. Aunque debo admitir que verte ponerte en contra de tu propia madre fue más entretenido de lo que esperaba. La forma en que le repetías mis palabras, creyendo que eran tus propios pensamientos. Invaluable. Ella me amó. Me amó toda mi vida. Sí, lo hizo. Y lo tiraste a la basura porque yo te lo dije. ¿Cómo se siente eso, Clark? El dolor puro en la voz de Clark al responder me rompió el corazón. Siento que maté algo dentro de mí que jamás podré recuperar. Bien. Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de confiar en una mujer que conociste en un bar después de 3 semanas. ¿Y qué hay de Levi? ¿Y de tu hijo? Por primera vez, la voz de Oilia transmitía verdadera emoción. Una ira fría y profunda. Levi nunca fue mi hijo. Fue un error, una complicación que tuve que sortear. Si crees que siento un vínculo maternal con ese mocoso, estás más loca de lo que pensaba. Él te ama. Los niños son tontos. Aman a cualquiera que los alimente y los acueste. Levi lo superará. Tuve que quitarme los auriculares. El desprecio despreocupado por el amor de mi nieto, la ausencia total de cualquier sentimiento maternal, fue más perturbador que cualquier otra cosa que ella hubiera dicho. El detective Martínez notó mi angustia. Hay más, pero probablemente esto sea suficiente para que lo escuches ahora mismo. No, necesito oírlo todo. La parte final de la grabación fue Oilia exponiendo los detalles de su plan con el orgullo de una artista que describe su obra maestra. Tardaron 2 años en poner a Clark completamente en tu contra. El primer año fue simplemente generar confianza, haciéndole sentir comprendido. El segundo año fue una programación más activa, señalando cada pequeña cosa que hicieras que pudiera interpretarse como controladora o manipuladora. ¿Cómo que?, preguntó Clark. Todo. Cuando le pedías ayuda con las reparaciones de la casa,
decía que lo tratabas como si fuera un empleado. Cuando cocinabas sus platos favoritos, decía que intentabas que dependiera de ti. Cuando le preguntabas por nuestros planes o nuestras finanzas, decía que eras invasiva y controladora. Pero esas eran interacciones normales entre madre e hijo. Exactamente. Eso fue lo que lo hizo tan fácil. Tomé comportamientos perfectamente inocentes y los reformulé como evidencia del egoísmo de tu madre. Al final, estabas tan predispuesto a verla como el enemigo que te enojabas por las cosas incluso antes de que yo tuviera que decir nada. ¿Y el poder notarial? Esa fue la jugada maestra. Pasé meses preparando esa conversación, sembrando la semilla de lo que sucedería si tu madre enfermara o tuviera un accidente, haciéndote sentir responsable de proteger sus bienes. Cuando finalmente sugeriste obtener un poder notarial, pensaste que era idea tuya. Fue idea mía porque la convertí en tuya. Clark, cariño, no has tenido una idea original sobre tu madre en 3 años. Cada emoción, cada decisión, cada momento de resentimiento, lo sembré todo. La grabación terminó ahí, dejándome sentada en silencio, intentando procesar lo que acababa de oír. Clark había sido tan víctima como yo, pero eso no borraba las decisiones que había tomado. No me devolvió el dinero ni deshizo el abandono, pero sí me ayudó a comprender cómo una mujer a la que acogí en mi hogar destruyó sistemáticamente a mi familia desde dentro. El detective Martínez acercó una silla a mi lado. Señora Patterson, con esta grabación y las pruebas que ya hemos reunido, Oilia se enfrenta a una pena de prisión considerable. La cooperación de Clark será de gran ayuda para su caso. ¿Qué pasa ahora? Ahora presentamos todo esto al fiscal. Es probable que a Oilia se le ofrezca un acuerdo con la fiscalía, pero dados sus antecedentes y la naturaleza calculada de estos delitos, se enfrenta a al menos 10 años de prisión. 10 años. Parecía demasiado y a la vez insuficiente para el daño que había causado. Hay algo más, continuó la detective Martínez. Clark me pidió que te diera esto. Me entregó un sobre con mi nombre escrito con la letra familiar de Clark. Dentro había una sola hoja de papel. Mamá, sé que nunca podré deshacer lo que hice ni compensar el dolor que les causé a ti y a Levi, pero quiero que sepas que escuchar mi propia voz en esa grabación, escuchar con qué facilidad me volví contra ti, me ha demostrado exactamente en qué clase de hombre me convertí. No pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido la oportunidad de pasar el resto de mi vida intentando convertirme en el hijo que te merecías. Te amo. Lo siento, Clark. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lloré lágrimas que no eran solo de dolor o pérdida. Eran lágrimas de posibilidad, de esperanza de que tal vez, de alguna manera, mi familia pudiera encontrar de nuevo algo parecido al amor. Pero primero, Oilia tenía que pagar por lo que nos había hecho a todos. 18 meses después, estaba en la cocina de mi nuevo apartamento preparando panqueques para Levi mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas que por fin podía permitirme mantener descubiertas. El olor a café impregnaba el aire. Café de verdad, no la marca genérica que me había estado durando 3 semanas. Abuela, ¿puedo ponerle chispas de chocolate al mío?, preguntó Levi desde su sitio en la pequeña mesa del comedor, con la tarea desplegada frente a él. Solo unas cuantas, dije sonriendo mientras espolvoreaba las chispas en la masa. No queremos a la señora Chen creyendo que te estoy malcriando. La señora Chen se había convertido en la abuela no oficial de Levi, llevándolo al parque los fines de semana y enseñándole a jugar al ajedrez. Resultó que se podía encontrar familia en los lugares más inesperados. El apartamento era más pequeño que mi antigua casa, pero era nuestro. De verdad nuestro. Cuando el tribunal ordenó la devolución del dinero robado, casi todo. Había vendido la casa donde crié a Clark. Demasiados recuerdos dolorosos se acumulaban en esas paredes. Este lugar era un nuevo comienzo, decorado con fotos de las obras de arte de Levi y los pequeños tesoros que habíamos coleccionado juntos durante el último año y medio. Mi teléfono vibró en el mostrador. Un mensaje de Clark enviado desde el centro de mínima seguridad donde cumplía condena. Hoy pienso en ti y en Levi. Sé que es el aniversario del comienzo de todo esto. Lo siento, mamá, por todo. Colgué el teléfono sin responder de inmediato. Clark y yo llevábamos meses intercambiándonos mensajes, conversaciones cuidadosas que poco a poco reconstruyeron la confianza entre nosotros. No era perdón, todavía no, pero era comunicación,
y eso era más de lo que creía posible hacía 18 meses. La verdadera victoria había sido el juicio de Oilia. Rechazó el acuerdo con la fiscalía, convencida de que su encanto y sus habilidades de manipulación funcionarían ante el jurado. Se había equivocado. Las pruebas eran abrumadoras, las grabaciones de vídeo condenatorias, y su total falta de remordimiento había sido evidente para todos en la sala. 12 años en una prisión federal por fraude a personas mayores, conspiración y robo. El juez había sido particularmente severo en su sentencia, calificando sus crímenes de destrucción calculada de lazos familiares para beneficio propio. Estuve presente en la sentencia, sentado en primera fila mientras se llevaban a Oilia esposada. Me miró una vez con el rostro deformado por la ira que emana de alguien que finalmente ha sido declarado responsable de sus actos. Esto no ha terminado, articuló. Pero terminó. Para mí al menos. Abuela, papá viene de visita este fin de semana, ¿verdad? La voz de Levi me devolvió al presente. Sí, cariño. Sábado por la tarde. A Clark le habían concedido visitas supervisadas con Levi hacía 3 meses, tras completar clases de control de la ira y terapia familiar. Al principio las visitas eran incómodas. Demasiados meses de abandono no se pudieron borrar con buenas intenciones, pero Levi era resiliente como solo los niños pueden serlo. La primera visita me rompió el corazón. Clark con su uniforme de prisión, sentado frente a su hijo en una sala de visitas estéril. Ambos intentaban encontrar la manera de volver a hablarse. Levi había sido educado pero distante, respondiendo las preguntas de Clark con 1 o 2 palabras. Pero poco a poco algo había cambiado. Clark dejó de intentar ser el padre divertido y empezó a ser honesto sobre sus errores. Escuchaba a Levi cuando le hablaba de la escuela, de sus amigos, de las pesadillas que había tenido tras la desaparición de sus padres. Siento haberte dejado, amigo, había dicho Clark durante una de esas visitas, con lágrimas en los ojos. Cometí un terrible error y tú pagaste el precio. No es justo, y voy a pasar el resto de mi vida compensándotelo. Levi lo había considerado con la seriedad de un niño que procesa los fracasos de un adulto. ¿Te vas a ir otra vez? Nunca. Aunque no pueda vivir contigo ahora mismo, nunca volveré a abandonarte. Lo prometo. Era una promesa que Clark había cumplido. Llamaba cada semana, enviaba cartas y aprovechaba su limitado tiempo de visita para reconstruir poco a poco la relación con su hijo. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Me sequé las manos con un paño de cocina y fui a abrir, esperando encontrarme con la señora Chen o quizás con un paquete. En cambio me encontré con una joven parada en el pasillo con un sobremanila en la mano y aspecto nervioso. Señora Patterson, me llamo Jennifer Walsh. Soy periodista de investigación del Atlanta Constitution. Estoy trabajando en un artículo sobre abuso financiero a personas mayores y esperaba poder hablar con usted sobre su caso. Observé su rostro notando su expresión seria y la forma en que aferraba su libreta como si fuera un salvavidas. Probablemente tenía la edad de la madre de Levi. Quizás menos. No me interesa la publicidad, dije con firmeza. Lo entiendo, pero señora Patterson, su caso ayudó a las autoridades a identificar a otras 3 víctimas de su exnuera. Mujeres que antes estaban demasiado avergonzadas o asustadas para denunciar. Su valentía para procesar también les dio la fuerza para buscar justicia. Eso me detuvo. Otras víctimas como Oilia, llevaban más de una década operando. Su caso fue la primera vez que alguien tenía pruebas suficientes para que los cargos se sustentaran. Las otras mujeres lo habían perdido todo, pero creían que nadie les creería. Pensé en esas otras mujeres, probablemente sentadas en apartamentos como el mío, intentando reconstruir sus vidas tras ser traicionadas por personas en quienes confiaban. ¿Habían sentido la misma vergüenza aplastante que yo? La misma sensación de que, de alguna manera, deberían haberlo previsto. ¿Qué quieres exactamente de mí? Solo tu historia, cómo sucedió, cómo luchaste, cómo sobreviviste. Miles de personas mayores son víctimas de abusos por parte de sus familiares cada año. La mayoría nunca lo denuncia por vergüenza o por temor a ver a sus seres queridos procesados. ¿Y crees que mi historia les ayudará? Creo que tu historia demuestra que es posible defenderse. Que elegirte a ti mismo en lugar de proteger a quienes te hacen daño no es egoísta. Es necesario.
Miré hacia la cocina, donde Levi probablemente se preguntaba dónde estaban sus panqueques. Este niño que nos había salvado a ambos con sus cámaras ocultas y su inocente comprensión de que lo que sus padres habían hecho estaba mal. Si acepto esto, tengo condiciones. Jennifer asintió con entusiasmo. Por supuesto, la privacidad de mi nieto está protegida. No hay nombres reales ni información que lo identifique. Ya ha sufrido bastante. Sin duda. Y quiero que parte de la historia trate sobre los familiares que permiten este tipo de abuso. Mi hijo también fue víctima, pero también agresor. La gente necesita entender que ambas cosas pueden coexistir. Ese es precisamente el matiz que esta historia necesita. La invité a pasar y durante las 2 horas siguientes le conté mi historia. Toda. La traición, el descubrimiento, el doloroso proceso de elegir la justicia por encima de una lealtad injustificada. Jennifer escuchó sin juzgar, haciendo preguntas reflexivas y tomando notas con cuidado. Señora Patterson, dijo mientras recogía sus cosas para irse. ¿Te arrepientes de haber presentado cargos contra tu hijo? Era una pregunta que me había hecho innumerables veces durante los últimos 18 meses. No, dije finalmente. Lamento que fuera necesario. Lamento que tomara decisiones que me obligaron a elegir entre consentirlo o protegerme, pero no me arrepiento de haberlo hecho responsable. Fue lo más cariñoso que pude hacer por los dos. Esa noche, después de que Levi se durmiera, me senté en mi pequeño balcón con vistas al aparcamiento de mi complejo. No era una gran vista, pero era un lugar tranquilo. Abajo las familias volvían del trabajo, los niños jugaban en el patio. La vida continuaba en todo su desorden y complejidad. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Clark. Leí el libro que me enviaste sobre la recuperación familiar tras un trauma. Gracias por no renunciar a nosotros. Esta vez le respondí, nunca me rendiré contigo, hijo, pero tampoco volveré a poner tus necesidades por encima de mi propio bienestar. Así es el amor ahora. Su respuesta llegó rápidamente. Lo entiendo. Así es como quiero que sea también. La historia que Jennifer escribió se publicó 3 semanas después. Fue justo y honesto y destacó tanto la manipulación que había sufrido como la fuerza que me había requerido para luchar. La respuesta fue abrumadora. Docenas de correos electrónicos de otras víctimas mayores, de hijos adultos que reconocían sus propias dinámicas familiares en la historia, de personas que simplemente querían decir que mi valentía les había inspirado a examinar sus propias relaciones. Pero el mensaje más significativo vino de una fuente inesperada. Una carta enviada por el periódico sin remitente. Señora Patterson, soy una de las 3 mujeres que se presentaron después de que su caso se hiciera público. Al igual que usted, sufrí abuso económico por parte de un familiar en quien confiaba plenamente. Al igual que usted, pensé que era la única a la que le había pasado esto. Leer tu historia me dio el valor para finalmente presentar cargos contra mi hijo y su esposa. Fueron condenados el mes pasado. Quería que supieras que tu negativa a guardar silencio salvó a más personas que a ti mismo. Gracias por mostrarme que proteger a nuestras familias a veces significa protegernos de ellas. Con gratitud, como superviviente, doblé la carta con cuidado y la guardé en mi joyero junto al relicario que me había dejado mi madre y una foto de Levi en su primer día de clases en nuestro nuevo barrio. Esa noche llamé a Clark durante su tiempo asignado para hablar por teléfono. «Mamá, ¿está todo bien?» «Todo bien», dije acomodándome en mi mecedora con una taza de té. «Solo quería oír tu voz». Hablamos durante 20 minutos sobre cosas ordinarias, el libro que estaba leyendo. El próximo proyecto de Levi para la Feria de Ciencias, el programa de capacitación laboral en el que Clark estaba inscrito cuando lo liberaron. Mientras nos despedíamos, Clark dijo en voz baja, «Mamá, estoy orgulloso de ti por luchar, por proteger a Levi, por no dejar que Oilia se saliera con la suya con lo que le hizo a nuestra familia. Sé que te costó mucho procesarme, pero fue lo correcto. Te quiero, hijo». «Yo también te quiero, mamá. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrando que merezco ese amor». Después de colgar, me quedé en el tranquilo apartamento, escuchando la suave respiración de Levi desde su habitación. Esta no era la vida que había planeado a los 66. Pensé que sería la abuela que horneaba galletas y consentía a su nieto, no la única guardiana que recogía los restos tras la traición de mi propio hijo.
Pero fue una buena vida, una vida honesta, una vida donde el respeto y el amor iban de la mano, donde la confianza se ganaba en lugar de darse por sentada, y donde elegirme a mí misma no me había hecho egoísta. Me había hecho fuerte. Al final, ese fue el mayor fracaso de Oilia. Intentó destruir a nuestra familia enfrentándonos. En cambio, nos enseñó la diferencia entre amar y consentir, entre lealtad y autodestrucción. Y al aprender esa diferencia encontramos el camino de regreso, no como antes, sino como algo mejor, algo real. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.